Estudiante del Perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. El día de hoy, continuando con las clases de geografía, de geoeconomía, jóvenes, nos vamos a centrar una vez más en el tema que corresponde a la economía. A ver, no sin antes de empezar, decirles, jóvenes, lo siguiente, por favor. Siempre al salir de casa debemos practicar las reglas adecuadas de higiene, jóvenes. Lavarnos las manos correctamente, jóvenes, porque si hemos tocado dinero o hemos estado comprando en la tienda del frente. Que quede claro, chicos. Ahora sí. Empezando la clase, jóvenes, el día de hoy vamos a tratar el tema conocido con el nombre de empresa. ¿Recuerdan, jóvenes, ustedes en un tema que tratamos sobre los factores de producción? ¿Recuerdan ustedes que los factores de producción, principalmente la producción, se mezclan factores clásicos con factores modernos? ¿Recuerdan un factor clásico, jóvenes? ¿Me pueden mencionar un factor clásico? A ver, chicos. Capital, dinero. El dinero, como dice ¿Ah? Roger, el dinero. Como dice El dinero, Roger, pero también el dinero también forma, el dinero se convierte en capital siempre y cuando se invierta para la producción. se invierta para la producción. Sí, correcto, chicos. Entonces, dentro de los factores clásicos, jóvenes, están tres: la naturaleza, el trabajo, el capital. Decía un compañero, el dinero se convierte en capital siempre y cuando se invierte en la producción. Hay que invertir. Por ejemplo, si yo tengo una panadería, invierto en un horno, el dinero que tengo, jóvenes, lo invierto en un horno, por ejemplo. O comprando para prestar el servicio en mi panadería, por ejemplo. Ahora sí, si estábamos hablando, jóvenes, por ejemplo, el factor clásico es la naturaleza, el capital y el trabajo. Pero de la mano se agarra también, jóvenes, la tecnología. Ahora sí, cuando hablamos principalmente de recursos naturales, estamos hablando, no nos olvidemos, por ejemplo, el agua es un recurso natural. El hombre la utiliza y para poder brindar en agua potable, ¿qué hay que hacerlo? ¿Qué hay que hacer para brindar en agua potable? ¿La purifica? ¿Ah? ¿La purifica? Bueno, chicos, al agua para poderlo brindar en agua potable hay que procesarla, jóvenes, para que sea de consumo humano. ¿Me quedó claro, jóvenes? Entonces, por ejemplo, hay que procesarla. Y para procesarla yo tengo que tener, de hecho, ¿qué tengo que tener? El cuarto elemento del factor de producción que mencioné. Capital. Una capital. Una Tecnología. Tecnología. Porque tengo que tener la maquinaria, son las herramientas necesarias. Es igual cuando yo tengo tengo una panadería. Mi tecnología significa, jóvenes, esa herramienta que he comprado hoy en día, que utilizan la mayoría de panaderías, no como era antes. En mi tiempo, cuando yo era pequeño, utilizaban el señor, hacían como uno de barro, y tenían que ocupar demasiado espacio en su casa. Y utilizaban la leña. Hoy en día no se utiliza la leña, sino la energía eléctrica o el gas, por ejemplo, para generar, por ejemplo, para poder procesar el pan, o para poder obtener el producto que es el pan. Después la tecnología, a ver, chicos, después del recurso natural, ¿para qué otro elemento se utiliza? Es, jóvenes, el capital. Yo tengo que invertir, jóvenes, mayormente para poder funcionar mi panadería, por ejemplo. Para poder funcionar mi panadería yo tengo que invertir. Y la otra que significa el trabajo. El trabajo, jóvenes, ojo, el trabajo puede ser físico o intelectual. ¿Cuándo un trabajo es físico? Cuando se necesita de la fuerza para poder realizarlo. Por ejemplo, los obreros para una obra de construcción. Correcto. O por qué no decirlo, jóvenes, por ejemplo, yo tengo una panadería, yo soy el dueño. Yo tengo el conocimiento, yo contrato ayudantes y le digo, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Los voy guiando a los chicos, mis ayudantes. Esos hacen esfuerzo físico. Y el esfuerzo intelectual es el conocimiento que yo tengo. El conocimiento que yo tengo para poder, jóvenes, decir las cosas que vayan por buen camino. Ahora sí.
Pero, por ejemplo, si es en otro lugar, a veces tengo que tener conocimiento, haber estudiado. Ahora, jóvenes, todos estos elementos, ¿dónde se mezclan? Todos estos elementos se mezclan, jóvenes. Voy a ir mencionando y voy a ir tomando intervenciones orales. Que quede claro. El alumno que le doy 3 opciones, si no me contesta, yo le pongo una observación en mi cuaderno, ¿me entienden? Ahora sí, chicos. El factor clásico, factor clásico, naturaleza, trabajo, capital. Y cuando yo tengo tecnología, chicos, se mezclan estos elementos y funciona. ¿Y qué se crea? ¿Eh? ¿Y qué se crean, jóvenes? Que da origen a la empresa. Un producto Ahora para sí, la empresa. ahora sí, yo les hago una pregunta, chicos. ¿Qué es para ustedes una empresa? Voy a preguntar, chicos. Celeste, unidad Galán, ¿qué es para ti una conjunto. empresa? Celeste, 1. Celeste, Galán, 2. Celeste, Galán, 3. Para que vean, tengan en cuenta, jóvenes, que no a la cuenta que han aprendido solamente la computadora. ¿Alguien de ustedes me puede dar un concepto de empresa? Profe, yo. Dime. Es una unidad económica social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos. Allá. Google. Dime. Es aquella que se encarga de generar bienes o servicios y así poder satisfacer nuestras necesidades. A ver, chicos, bueno, vamos a ver lo siguiente. La empresa es chicos, una empresa es una sociedad principalmente, o puede ser creada por una o varias personas, en el cual mezclan, jóvenes, en el cual mezclan todos los factores de producción, por ejemplo, en el cual se combinan todos los factores de producción para obtener principalmente bienes y servicios. ¿Me quedó claro? ¿Sí me escucharon, no? Dígame, chicos. ¿Sí me escucharon? Lo que dijo. Sí la escuchamos, Se escuchó pero- principalmente. Principalmente, sí, está ahí. Se escucha. Ajá. Y luego por la creo que del que pasaba por ahí no se escuchó nada. Ahora sí, niños. Ya, bueno. Ahora sí. En una empresa, que quede claro, se mezclan varios elementos. Los factores clásicos, principalmente, ¿para qué? ¿Con qué fin principalmente? Con el fin se va a aportar. Con el fin principalmente de obtener bienes y servicios. Por ejemplo, si yo tengo una panadería, jóvenes, he comprado la tecnología, mezclo todos los elementos y mi objetivo principal, producir un bien material, que es el pan. Pero ¿qué pasaría, jóvenes, si yo, por ejemplo, yo he invertido demasiado dinero, he instalado una antena y estoy brindando el servicio de internet a la mayoría de mi barrio? Estoy brindando un servicio. Chicos, en la sociedad que vivimos hay desde pequeños a grandes empresarios. Ahora sí, jóvenes, el tema que vamos a tratar el día de hoy se conoce con el nombre de la empresa. Ahora sí, que quede claro, ya he mencionado los factores clásicos, que de aquí voy a mencionar un alumno. A ver, chicos, habiendo mencionado el concepto de empresa, es toda, jóvenes, es toda entidad o toda sociedad donde principalmente esta sociedad es autónoma. ¿Qué significa? Ella misma toma sus propias decisiones. Cuando toma sus propias decisiones, jóvenes, se combinan los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Los que he mencionado. Naturaleza, capital, trabajo. Tecnología. Se combinan estos factores, jóvenes, para Trabajo. producir o para generar, niños, para generar bienes y servicios. ¿Y estos bienes y servicios para qué sirven? Para satisfacer las necesidades de la población. Por ejemplo, Telcam necesita, a pesar de que se encuentre en Pampa de Hospital, jóvenes, necesita internet. Y por lo tanto, jóvenes, un señor que tiene el servicio de internet le ha brindado, jóvenes. O por ejemplo, Fabricio Quevedo, por ejemplo. Fabricio Quevedo necesita alimentos, jóvenes. Entonces, hay empresas que se dedican a la fabricación de alimentos. Por ejemplo, harina de plátano, por ejemplo. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, ¿alguien de ustedes tiene idea cuál es el objetivo principalmente de formar una empresa? ¿Por qué formarías una empresa? Para A ver. obtener ganancias. Para producir. Tener ganancias, claro. producir Sí, bienes y pero obtener Pero para una producir bienes y retribución. servicios. Correcto. Principalmente si yo
o uno de ustedes crea una empresa, el objetivo principal es generar ganancias, que eso le van a servir principalmente a la persona, al pequeño o gran empresario. Porque jóvenes, nosotros nos quejamos siempre de que cuando vemos a aquella persona que ha prosperado, tiene una inmensa tienda, y decimos, mira, decimos lo siguiente, ¿por qué lo hizo? Si yo también lo podía haber hecho. Entonces, ¿qué, jóvenes? ¿Qué se necesita? Ser emprendedor. Todo emprendedor se arriesga, jóvenes. Entonces, quedó claro, jóvenes, en una empresa principalmente se producen bienes y servicios que sirven para satisfacer las necesidades de la población. Y el objetivo principal de todo emprendedor es generarle ganancias. Y estas ganancias, como en el empresario, se le conoce con el nombre de utilidades. Pero el objetivo principal de la mente de todo pequeño para llegar a ser gran empresario, jóvenes, lo primero que tiene que tener en cuenta es lo siguiente, jóvenes. No piensen en las ganancias, sino, chicos, incrementar su productividad. Por ejemplo, si yo tengo una pequeña tienda y debido a mis ganancias, jóvenes, he tenido buenas ganancias, voy ampliando mi tienda. O voy llenando más de productos mi tienda, jóvenes, para para poder brindar los buenos bienes y servicios a mi población o a mi comunidad. Y de esta manera va a incrementar mi productividad, jóvenes. Ahora sí. Cuando hablábamos de la empresa, jóvenes, la empresa, ya había mencionado un compañero de ustedes, la empresa tiene un fin económico. A ver, habíamos mencionado que la empresa tiene un fin económico. ¿Qué es un fin económico, jóvenes? Es decir, como lo había mencionado uno de ustedes, jóvenes, porque principalmente busca crear y brindar bienes y servicios que sirven para quién, para la sociedad. A ver, Dominic, ¿por qué dicen que la otra característica de la empresa tiene un fin lucrativo? ¿Me lo puedes explicar, Dominic? Dominic 1. Dominic 2. ¿Están ahí, chicos? Hey. Sí, profe. Ya, Dominic, dame la respuesta. Sí, profe. Tiene un fin lucrativo. ¿Qué significa? ¿Alguien me puede explicar el fin lucrativo? Ingresos. Para generar ingresos en la empresa. Chicos, un fin lucrativo, la palabra lucrativo que había mencionado su compañero, generar ingresos o generar ganancias, nada más. Es decir, yo invierto en una empresa, jóvenes, o formo una empresa porque mi objetivo principal como empresario es incrementar para obtener mejores ganancias o maximizar mis ganancias, jóvenes. Tiene una responsabilidad. ¿Alguien me puede explicar la característica de la empresa responsabilidad? A ver. ¿Alguien de ustedes me lo puede explicar? ¿Saben qué, jóvenes? Cuando hablamos de responsabilidad, jóvenes, para todo empresario, para que esta empresa pueda prosperar, tiene que brindar un servicio. Jóvenes, yo pregunto, ustedes son agricultores, por ejemplo. Si son agricultores, ¿qué venden? ¿Lo mejor de su producción o lo más último? Pregunto. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor de la producción de cada uno de ustedes, jóvenes, por ejemplo, si yo tengo si tengo una panadería, yo no voy a venderles el pan quemado. Si les vendo el pan quemado, ¿qué es lo que pasa? Mañana me irías a comprar a mi panadería pan. Ya no volvería a comprar. No, ya no. Entonces, niños, cuando hablamos de responsabilidad, toda empresa, jóvenes, tiene que tener en mente lo siguiente. Para que una empresa pueda marchar de una manera adecuada, jóvenes, tiene que tener la supervisión del empresario o el dueño. Y para esto, jóvenes, tiene que principalmente vender o ofrecer productos de buena calidad. Por ejemplo, el Perú exporta, jóvenes, plátano, como es el caso de Tumbes, exporta plátano a países asiáticos. Y lo que exporta es lo mejor, jóvenes, el mejor plátano. Y lo más último se queda para el mercado nacional. ¿Quedó claro? A ver, chicos. Otra de las características de una empresa es que tiene una personería jurídica. ¿Qué significa personería jurídica, jóvenes? Por ejemplo, si yo he formado una empresa, tengo que cumplir todo de acuerdo a ley. Significa que mi empresa tiene que estar registrada en registro público, jóvenes, pagar mis impuestos, todo eso, jóvenes. ¿Por qué? Porque mayormente, jóvenes, en caso contrario, si yo he formado mi empresa y no cumplo todo de acuerdo a ley, los entes reguladores del Estado, porque el Estado, jóvenes, es un factor de producción moderno
en el cual si una empresa funciona no de acuerdo a ley y no cumple todos los requisitos de acuerdo a ley, es sancionado. Y toda empresa tiene que tener una razón social. ¿Qué significa esto? Que tiene que tener un nombre. Tiene que tener un nombre, jóvenes. Ahora, si hablábamos de empresa, niños, vamos a lo siguiente. La Constitución peruana, la Constitución política del Perú, jóvenes, da la libre competencia. Si yo tengo una empresa, jóvenes, Dominic o Jefferson, jóvenes, o José puede formar también su empresa. Podemos producir el mismo producto, pero ahí, jóvenes, interviene el Estado, que el Estado, jóvenes, da la libre competencia, pero siempre y cuando cumpliendo todas las cosas de acuerdo a ley. Ya es problema de cada empresa si esta empresa, jóvenes, vende sus productos más baratos y obtiene pocas ganancias. Pero lo que más le conviene, por ejemplo, a este empresario que vende más, jóvenes, y tiene pocas ganancias, es principalmente que su producto tenga acogida en el mercado y sea de buena calidad. Ahora sí, chicos. En la Constitución Política del Perú prohíbe principalmente las imperfecciones de mercado. ¿Qué significa imperfecciones de mercado? Los monopolios, oligopolios. El Estado peruano apoya y promueve la empresa. ¿No se dan cuenta? Existen microempresarios, micro, pequeños, grandes, chicos y mediana empresa. Por lo tanto, el Estado peruano abre las puertas para toda persona que se encuentre en nuestro territorio, pueda crear su empresa y cumplir todo de acuerdo a ley. Ahora, niños, podemos apreciar, chicos, hay empresas, por ejemplo, Saga, no es jóvenes, no es empresa peruana, sino que mayormente cumple todos los requisitos de acuerdo a ley para instalarse en nuestro territorio. Son de capitales chilenos, por ejemplo. Plaza Vea, capital chileno, por ejemplo. Y otras empresas más que son extranjeras que están en nuestro territorio. Ahora, niños, vamos a ver la clasificación de las empresas. La empresa en nuestro país se divide en dos, empresa privada y empresa pública. Pero también hay una empresa que se conoce con el nombre de empresa mixta. A ver, chicos, Villalobos, ¿qué es una empresa privada? No, del Estado primero. Villalobos, ¿qué es una empresa del Estado? ¿Empresa del Estado? Sí. O empresas privadas y públicas. Pero yo te pregunto, ¿qué es una empresa pública? A ver, niños. La que está constituida por capitales públicos. A ver, en capitales públicos. Entonces, a ver, otra información, chicos. A ver, dime, Bertis, dime. Es Abre tu aquella audio, Bertis. que recae en los funcionarios públicos, tanto su dirección y manejo. A ver, sí, correcto. Cuando hablamos de empresas públicas, jóvenes son aquellos que son administradas principalmente por funcionarios públicos. O jóvenes principalmente que invertido en esta empresa pública son mayormente el Estado. Por ejemplo, ¿me puede mencionar, Villalobos, una empresa pública? Villalobos, ¿una empresa pública? ¿Una empresa ¿Ya pública? aquí en Perú o...? En Perú. Dime, dime. Bertis, Banco de la Nación, los el Banco de la Nación. hospitales. Correcto, chicos, correcto. La Perú también puede ser. Listo, gracias. La empresa pública, jóvenes, son aquellas empresas que funcionan, son del Estado. Y sus trabajadores forman parte del Estado, son empleados del Estado. Un ejemplo de ellos es el Banco de la Nación, el Hospital Jamo, jóvenes, por ejemplo, la Policía Nacional del Perú, por ejemplo, los colegios que son colegios estatales, jóvenes, son empresas públicas. Están abiertos para todo el público peruano. Ahora sí, no solamente peruanos, sino que también para extranjeros. Pero también tenemos la empresa privada. A ver, chicos, ¿qué me dices? A ver, ¿qué me dice? Nicole Izquierdo, ¿qué es una empresa privada? Nicole Izquierdo, 1. Nicole Izquierdo, 2. Niños, para que vean que no están. Nicole Izquierdo, 3, chicos. Observación, Nicole Izquierdo no está presente aquí en clase, chicos. Visitación, 1. Visitación, 2. ¿Qué es una empresa privada? ¿Me escucha? Sí, correcto.
¿Qué es una empresa privada? Licitación. ¿Qué es una empresa privada? Que el capital proviene de particulares. No sé. Particulares, sí, correcto. Un ejemplo. Las sociedades comerciales. A ver, ya chicos. Bueno, está bien. Bueno, vamos a lo siguiente. Había mencionado una empresa privada, chicos. Las empresas privadas son mayormente de capitales privados o de capitales particulares. Puede ser de uno o de varias personas, pero que no forman parte del Estado peruano. Hay momentos en que también trabajadores del Estado invierten en formar una pequeña empresa y eso es normal. Pero una empresa privada, jóvenes, son aquellos que brindan un servicio particular. Por ejemplo, un ejemplo de ellos, hablamos, por ejemplo, la clínica de la familia. Salud. La clínica de la familia es salud. ¿De aquí agarramos esa salud? Un ratito, disculpa. Por ejemplo, el banco de crédito, el Interbank, la Caja Sullana, son empresas privadas, no son del Estado. ¿Quedó claro? Ahora sí. Pero aprovechando lo que mencionó un compañero de ustedes, salud. Salud se mezcla entre privada y mixta. Entre privada y pública y da origen a una empresa mixta. ¿Por qué? Porque también atiende a trabajadores del Estado y también a aquellas personas jóvenes que son pequeños o grandes empresarios que cumplen todos los requisitos y de acuerdo a ley y se afilian a salud. Esa es una empresa mixta. ¿Quedó claro? Ahora sí. Hemos visto, por ejemplo, un tipo de empresa. Chicos, en nuestro país, producto, por ejemplo, de la corrupción, jóvenes, la mayoría de empresas, por ejemplo, si hablamos en el caso de nuestro país, la mayoría de empresas jóvenes que mayormente participan, lo hacen productos, chicos. La mayoría de empresas son instituciones las más corruptas de nuestro país, El 50% de las empresas en nuestro país, jóvenes, producto, florecen o pueden prosperar, participan mucho a través de los actos de corrupción. Si lo vemos a través de jóvenes, por ejemplo, en el gobierno, los gobiernos regionales que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, o gobiernos nacionales. No sé si recuerdan ustedes el caso Odebrecht. Son empresas que ganaron, jóvenes, obras o proyectos en nuestro territorio a través de la corrupción, de sobornar a los altos funcionarios. Fue el caso de Alan García, por ejemplo, el caso Toledo y el caso de algunos candidatos jóvenes como, por ejemplo, Keiko Fujimori, jóvenes, por ejemplo, según las informaciones obtenidas ante los medios de comunicación. A ver, chicos, en el caso de nuestra región, también algunas empresas, grandes empresarios, pequeños empresarios jóvenes, han ganado licitación a través de sobornar a los funcionarios. Y ahí vemos casos de funcionarios de nuestro gobierno regional que han sido detenidos enviados a prisión. Vemos el caso más crítico de toda nuestra historia, el caso, jóvenes, de Gerardo Viñas. ¿Y por qué no decirlo lo demás? Solo que en ese tiempo no había más, la información no se obtenía de manera rápida. Ahora, niños, después de salir de las empresas públicas y privadas, tenemos según el tamaño de las empresas. Yo les hago una pregunta. Si yo tengo una carretilla de invertido y me he puesto en una esquina a vender mis productos, ¿seré empresario o no seré empresario? ¿Qué me dices, Isabela? También sí sería. ¿Qué me dices? ¿Seré empresario o no seré empresario? A ver. ¿Qué me dicen, chicos? Sí. Sí, ¿por qué? Depende. ¿Saben por qué? Porque, Sí, por ejemplo, si yo empiezo... Profe, también depende, porque también depende qué pasa si es de que la carretilla, digamos, de que le pagan a él, o sea, por ejemplo, él va a vender, pero en la carretilla es de otra persona y está No te simplemente pregunto, como si tú fueras el suplantando. dueño, no pienses si es de otra. Si tú fueras... Entonces sí eres empresario. Sí, niños, por ejemplo, el que tiene una tiendita en su casa es un pequeño empresario, se conoce con el nombre de microempresa. En una microempresa, el número de sus trabajadores no puede exceder de 10. Y la mayoría de ellos, siempre el trabajador es el dueño de la tienda, el dueño de ese negocio, de esa empresa. Ese es microempresario. Ahora sí, ¿cómo es que yo soy? Por ejemplo, si yo tengo una tienda en mi casa, ¿quién me ayuda a vender en la tienda? Son mis hijos o mi esposa, por ejemplo. O, por ejemplo, si tú tienes un kiosquito
y tú atiende, tú y tus hermanos, son jóvenes mayormente, como son 3 a 4 hermanos nomás, como entre ellos han formado ese pequeño kiosquito, ese negocio, forman parte de la microempresa. ¿Por qué jóvenes? Porque no debe superar a los 10 trabajadores. No olvidemos, en una microempresa, jóvenes, mayormente el número de trabajadores no debe exceder de 10. Pero si hablamos de el otro tamaño de la empresa, también tenemos, jóvenes, la pequeña empresa. No sé si habrán ustedes oído hablar de la otra, jóvenes, de la pequeña empresa. La pequeña empresa es cuando de 11 hasta 50 trabajadores. Por ejemplo, hablamos del Colegio Virgen del Perpetuo Socorro, es pequeña empresa. ¿Entienden, jóvenes? Pero si hablamos de estas empresas, también tenemos diferentes tipos de empresas, como el nombre se conoce, de empresa individual de responsabilidad limitada, jóvenes. Cuando a veces la constituye una sola persona, jóvenes, y solamente puede realizar actividades en su territorio. Ahí, chicos. Ahí se conoce con el nombre de empresa individual de responsabilidad limitada. Pero hay otra cosa, hay una empresa individual y hay otra que es una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Cuando varias personas se reúnen su capital y forman una empresa. Por ejemplo, chicos, Plaza Vea es de varios socios jóvenes. Las empresas WOM, que ahora creo que cambió de nombre, de varios socios formaron su capital y formaron esta empresa. O como es el caso de Metro, jóvenes, varios socios unieron su capital y formaron esta gran empresa. Ahora sí, una cosa es una empresa, una sociedad comercial de responsabilidad limitada, con otra que se conoce con el nombre, jóvenes, de sociedad anónima cerrada. Mayormente, jóvenes, la sociedad cerrada es lo que se conoce con el nombre de MIPES o PYMES. ¿Ustedes han oído hablar esos términos? A ver, chicos. MIPES, jóvenes, significa... MIPES significa, chicos, mediana y pequeña empresa. O PYMES, que es casi lo mismo, pequeña y mediana empresa. En el Estado peruano está permitido la formación de las pymes, por ejemplo. Chicos, el número de socios no puede superar a los 20 trabajadores, a los 20 socios jóvenes. La empresa es responsable de su propio patrimonio. Que una cosa es muy diferente, jóvenes, con la sociedad anónima abierta. A ver, chicos, nos queda poco tiempo. Vamos acá, jóvenes. Les decía yo a ustedes que es una pequeña empresa. Una pequeña empresa, jóvenes, que el propietario no necesita... La pequeña empresa cuando pasan más de los 11 trabajadores. El propietario, por ejemplo, cuando yo que formé mi tienda, por ejemplo, una pequeña empresa es cuando tiene más de 11 trabajadores. Por ejemplo, si hablamos de la tienda comercial de Ramos. Ramos, jóvenes, tiene más de 11 trabajadores. Tiene una tienda en la Andrés Araujo, acá por el mercado, y otra que tiene en la Huáscar, y otra que tiene, jóvenes, en el Paseo Libertadores. El número total de sus trabajadores, jóvenes, supera los 11, pero no pasan de 25. Pero, jóvenes, a veces el propietario no necesariamente trabaja en la empresa, sino que la administración de esta empresa lo tiene, por ejemplo, sus hijos, uno en cada local, por ejemplo. Él solamente se encarga de administrar o que las cosas se den de una manera adecuada. Ahora sí, en esta pequeña empresa mayormente, como hablamos, por ejemplo, la UITES, chicos, la UITES es 4.200. En las ventas anuales de la UITES, las ventas que él debe realizar en el año, no tiene que, chicos, superar a los 850 UITES. Si hablamos 850 UITs, la multiplico por 4.200, significa que la ganancia de esta empresa no tiene que superar esa cantidad. ¿Entienden, chicos? Ahora sí, si hablamos de una pequeña empresa, nos vamos a una mediana empresa. La mediana empresa es cuando, jóvenes, el número de sus trabajadores es superior de 50 e inferior a 100, menos de 100. Cuando hablamos, jóvenes, por ejemplo, entonces, hablamos de una empresa. ¿Me pueden mencionar una empresa? Puede ser pública o del Estado, que el número de sus trabajadores es superior a 50. Pero que no tiene que pasarlo así. El MINSA. No tiene que pasarlo así. Dime. Chuma. Sí hay. ¿Me pueden Las empresas de transportes. ¿Qué transportes?
El Dorado, el Tursa. O el Tursa, el Tursa. A ver, hablamos del Dorado. Iba. Si hablamos, a ver, un ratito. Ay, Si María. hablamos del Dorado a nivel, porque el Dorado solamente transita el norte, Tumbes, Piura, Chiclayo y Trujillo. Si unimos esos cuatro empresas, que en una sola empresa, jóvenes, pasa más de los 50 trabajadores. Por lo tanto, forma parte de la mediana empresa. ¿Me entienden, chicos? Forma parte de la mediana empresa, pero no supera los 100 trabajadores. Y estamos bien. Esa es una mediana empresa, jóvenes. Las postas no se Correcto. Profe, la empresa de McDonald's. La empresa de McDonald's, bueno, la Yuri se va a trabajar a la McDonald's, no hay problema. McDonald's, jóvenes, no es una pequeña, es una gran empresa. No, es a nivel mundial, Sí, McDonald's. porque Es global, tiene porque diferentes, en Estados Unidos, en otros países. Ya, pero eso forma una gran empresa y forma parte de los monopolios. ¿Quedó claro? Pero acá en el Perú son sucursales. ¿Quedó claro? Ahora sí, chicos. Cuando hablamos, jóvenes, según la responsabilidad jurídica de las empresas, hay empresas individuales de responsabilidad limitada, ilimitada, y lo que ya había mencionado ustedes, las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas, sociedades mercantiles o sociedades anónimas. Sociedades mayormente cuando se forman varios socios y reúnen su capital para formar una gran empresa. Ahora sí, chicos. Cuando hablamos de esto, esta gran empresa, jóvenes, quiero irme de frente a las preguntas, porque ya habíamos explicado esto. A ver, en el Perú mayormente hay sociedades anónimas. Yo les hago la pregunta. ¿Cuál es la principal finalidad de la empresa? ¿Cuál es el fin principal de una empresa? producir bienes y servicios. Hacer bienes y servicios. ¿Cuál es el fin principal de una empresa? Lucrativa. Empresarios jóvenes, la principal finalidad de una empresa es producir bienes y servicios. Entonces, ¿estamos hablando de cuál? ¿Cuál es la alternativa? Patrimonial. Lucrativa. Ya sé. Sí, el bienes y servicios que sirven para satisfacer las necesidades de la población. Ahora sí, jóvenes, esa es una. La segunda, una pequeña empresa es aquella que emplea tiene hasta 10 empleados. A ver, chicos. No, esa es microempresa, es la E. La C tiene de 50 a 100 empleados. No, esa es mediana empresa. Correcto, la C. Puede ser la E, tiene entre 11 y 40 trabajadores. Correcto. Más se relaciona, porque sí, esta es la relación. La C. Correcto. Porque cuando estamos hablando de la 50 es la mediana. Ahora sí, la pregunta número 3. ¿Las empresas son importantes para la economía? ¿Por qué? Para la economía. ¿Generan empleo a la PA? Generan empleo a la población económicamente activa. ¿Y qué significa PA? Aquellas poblaciones. Aquellas personas económicamente activa. Aquellas personas que están en condiciones de qué? De trabajar. Trabajar. Desde los